bendición. ¿Cómo están? Con frío pero bendecidos. ¿O no? ¿Cómo se quita el frío? Con algo caliente, ¿con qué más? Moviéndose, pero si uno llega... Muy bien. Damos gracias a Dios y en esta noche vamos a tocar un tema que seguramente es cercano a nosotros, bendito sea Dios, pero que hoy vamos nuevamente a retomar, a mirar qué necesidades tenemos como predicadores, qué claridades tenemos necesidad de asumir, de agarrar como predicadores. Porque déjenme decirle, uno como predicador puede pensar que tiene una licencia abierta para decir lo que quiere. No, uno no tiene una licencia abierta para decir lo que quiera. Ya ayer nos dijeron que éramos profetas y que muchas veces denunciamos, pero a veces nos da miedo, porque de que nos van a volar la cabeza como a Juan el Bautista, nos las van a volar. Entonces, a veces no queremos hacer esas denuncias, una denuncia no siempre tiene que ser pelea, una denuncia no es buscar problemas, una denuncia es mostrar que hay una necesidad, mostrar que algo tiene que ser retomado a la luz del Señor, mostrar que aunque haya habido buena intención, hay que recomponer algunas cosas. Eso es una denuncia. Entonces, como nosotros a veces entendemos denuncia como juzgar a alguien o poner en evidencia algo, entonces a veces nos da miedo hacer denuncias. Y desde ya le digo que lo importante, para darle una clave, es que usted tenga el lenguaje propicio o apropiado para hacerlo. Eso es muy importante cuando uno va a hacer una denuncia. Lenguaje propicio, ¿qué quiere decir propicio? Que logre lo que se busca, eso es lo propicio. Cuando lo vayamos a hacer. Muy bien. Nuestro tema de esta noche, ¿cuál es? Llegaron y no preguntaron. Allá en la mesa donde está Iris, no preguntaron cuál es el tema. El tema de esta noche es la vida de gracia. A veces nosotros decimos la vida de la gracia, pero realmente la gracia no tiene vida por sí sola, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo la vida de la gracia, estoy hablando de la vida que puede tener la gracia. Pero la gracia no puede tener vida por sí sola, sino que la gracia da vida. Entonces, la vida de gracia o la vida en la gracia, también lo podemos decir de esa manera. Y los invito a buscar un texto que me gusta muchísimo. Esa frase casi que me la van a escuchar decir casi siempre que voy a buscar un texto. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 9, y vamos a leer en un primer momento versículo del 1 al 9. No, al 13 mejor. ¿Ya lo tiene? Búscalo, ábralo, póngale la fecha de hoy, vaya rayando las palabras en el texto que le llaman la atención, que le hacen como así. Raye la Biblia. Eso no es pecado, ni le está faltando al Señor por eso. Ni usted la compró para tenerla nueva hasta el fin de los tiempos, ¿o sí? ¿Listo? ¿Ya? Vamos a ver el texto. Dice: vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó, ni sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios.
tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Y le dijo: vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Los vecinos y los que solían verle antes, pues era mendigo, decían: ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían: es él. No, decían otros, sino que es uno que se le parece. Pero él decía: soy yo. Soy yo. Palabra de Dios. Voy a tomar hasta ahí, hasta ese versículo, en un primer momento, para ir entrando en el tema de la gracia. Y quiero decir algunos elementos sobre este texto, para que nos ayude a entender un poco más. Jesús, en el capítulo 8 de Juan, está teniendo un diálogo de esos con los fariseos, porque le están reclamando, él se ha proclamado, se ha declarado la luz del mundo, y tienen una discusión. Cuando nosotros decimos discusión, no es que Jesús esté peleando, sino mostrando su carácter, nos decían ayer. No peleando, mostrando su carácter. Y cuando muestra su carácter, lo muestra además acompañado de verdad. Incluso en ese capítulo va a decir: la verdad los hará libres. ¿Cómo? Nosotros somos libres porque somos descendientes de Moisés, de Abraham. Tú no eres amigo de Abraham, pero lo que yo digo es lo que mi padre me ha puesto. Ese es el marco de este acontecimiento que hemos leído. Entonces Jesús, después de esa discusión, que terminaron diciéndole que no tenía ni 50 años, y como cuando uno, en mi tierra hay un dicho que dice: cuando uno está perdido, lo que le queda es la palabrería. ¿Usted ha peleado alguna vez y siente que está perdiendo? Lo que le queda es la ofensa. Usted va y ofende al otro porque siente que está perdiendo. A Jesús le acaba de pasar eso. Entonces Jesús, dice el texto, vio. Ya nosotros sabemos que ver no es solamente ver con el sentido, sino distinguido. ¿A quién vio? ¿A quién vio? A un ciego de nacimiento. Eso es muy importante. A un ciego de nacimiento. Y sus discípulos, escuche bien, nosotros fuimos y le preguntamos: Señor, ¿quién pecó? Porque es ciego de nacimiento. Se lo digo de otra manera. Señor, ¿quién pecó? Porque es que para que Dios lo haya excluido así, haciéndolo ciego de nacimiento, es porque aquí tiene que haber un pecado muy grande. Ese era el pensamiento judío. Y sus discípulos son judíos. Ellos no están preguntando porque sean malos, ni atrevidos, ni quieran ofender. Están pensando de acuerdo al criterio de su tiempo y del momento. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? No me mire la cara a mí, véala en el texto. Si no se la sabe. Yo le voy a dejar una foto, no se preocupe. ¿Sino para qué? Sino para que se vean las obras de Dios. Muy bien. Y entonces lo sanó. ¿Y cómo lo sanó? Eso es muy bonito. ¿Qué hizo? No, antes de escupir hizo otra cosa. ¿Qué hizo? Léalo.
No, ¿qué hizo Jesús para sanar? ¿Con qué lo sobó? ¿Con saliva solo? ¡Ay, guácala! Dijera alguien, ¿con saliva? Claro que si de pronto alguien dice el beso del novio no es guácala, ¿cierto? Pero que le soben a uno los ojos con saliva. Muy bien. Listo. Quiero recalcar esto aquí porque ese versículo, y más adelante el texto va a decir que está en sábado. ¿Qué día creó Dios al hombre? En el Génesis. ¿Cuándo? O sea, ¿qué día? Un sábado. ¿Y qué está haciendo Jesús aquí? Cuando coge, ¿se acuerdan? Barro y saliva en sábado. Recreando, porque ya está creado. Eso es muy importante para empezar a hablar de la gracia. La gracia no es otra cosa que el dinamismo de Dios en nosotros, haciéndonos nueva creación, no nueva criatura. Usted y yo quedamos ya con las dos orejas. Acuérdese que yo le decía el domingo que si algo había una feo era una oreja. Mírenla para que vea. Pero así quedamos ya, ni manera. ¿Cierto? Nueva creación. La gracia, entonces, es ese dinamismo de Dios, no es nuestro. Nosotros podemos ser muy dinámicos. Fíjese qué hice yo para quitarme el frío, para poderme parar acá adelante. Pues me moví un rato mientras duraba la alabanza, hice toda la alabanza moviéndome, alzando las manos, para no tener frío. Entonces, el dinamismo de Dios presente en nosotros genera, hace en nosotros una nueva creación. ¿Qué le parece? ¿Qué pasó? No se oye ni la respiración. Ya estábamos hablando de esto hace 4 días. ¿Qué pasó? Entonces, ¿por qué en el hombre, si hay más vida en la creación? Sí, hay animales, pero nosotros somos animales, aunque a veces nos comportemos como algunos. No, ustedes no, allá en Afganistán. Hay vida vegetal, ¿cierto? Pero ellos tampoco. Son una creación, aunque haya gente que les hable y las toque y les soba y les diga que se mejoran con lo que hablan, no quiere decir que en las plantas actúa ese dinamismo, solamente en los hombres, en nosotros los hombres. Entonces, anoche nos hablaba el padre Raúl de unos momentos, de unos eslabones, según el documento de Aparecida, para nosotros entender un ejercicio dentro de la misión que tenemos. Porque los que hacemos denuncia y anuncio, o los predicadores, no nos sustraemos de todo lo que nos corresponde como discípulos misioneros. Pero la vida de gracia no es un eslabón más. No es algo que yo puedo decir, ahora me corresponde un tiempito de vida de gracia. No, no es así. No es solamente un eslabón, sino que es una manifestación de Dios en nosotros hasta la eternidad. Yo pensaba anoche, si me lo permiten compartir un pensamiento, que aunque nos riamos, es cierto, le tenemos mucho miedo a la muerte. Pero la razón, pienso yo, es porque no hemos entendido que para vivir eternamente tenemos que morir. ¿O no? Sí.
Nos podemos hacer 50 cirugías, trasplantarnos, pero si vamos a degustar esa vida eterna, el paso es el mismo de Jesús para poder llegar a disfrutar de la vida eterna. Y para nosotros poder llegar a disfrutar de la vida eterna, entonces tenemos que decir que la gracia es Dios que se da, se autocomunica. Usted y yo no lo traemos, lo cantamos, lo meditamos, ven Señor, ven, porque esas palabras reflejan cercanía, deseo, pero Él no viene porque yo lo llame. ¿Por qué no viene? Porque ya está. ¿O no? Porque ya está. ¿Por qué el Espíritu de Dios está en este lugar cuando cantamos? Porque estamos nosotros. Porque estamos nosotros. Porque estamos nosotros. Entonces, Dios se autocomunica a nosotros por Jesucristo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la gracia? Es cómo Dios ha escogido hacernos partícipes de Él. Amén. Cómo Dios ha escogido, se lo digo en unos términos más castizos, la manera como Dios ha escogido participarnos su vida, participarnos lo que Él es, quién es Él, es comunicándose Él mismo a nosotros, dándose Él mismo a nosotros. Cuando Jesús nos narra el Evangelio en la cruz, después de que la rodilla, los clavos, todo eso, alguno le dijo, suelta el espíritu, suéltalo ya. ¿O sí o no? Dígame. Fue en el momento en que Él libremente dijo, Padre, te encomiendo mi espíritu. Fue un acto de libertad. Y en esa libertad de Dios, Dios ha decidido comunicarse, venir Él mismo a nosotros para que tengamos una vida de gracia. Entonces, mire, eso no empezó solo con Jesús. Desde que Dios pensó en tener un pueblo para Él, que esa elección no quiere decir que escogió a Israel para darle todo lo que necesitaba, estaba elegido porque era el mejor pueblo. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? ¿Qué querrá decir? Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. ¿Qué querrá decir? Dígalo tranquilo, lo que venga. Que son amigos. Dios está eligiendo un pueblo para que simplemente lo adore como Dios. Pero no una adoración como, ay, ese Dios tan temeroso, qué miedo, me va a castigar, sino en la amistad. Dios consideró que comunicándose a nosotros íbamos a ser amigos eternamente. Amén. Gloria a Dios. Todo el tiempo vamos a ser sus amigos. Vamos a estar juntos, a hablar, a meditar, a considerar todo eso. Entonces, Dios quitó la distancia que había entre nosotros y Él, que era ¿qué? Le quitó la supremacía al pecado. No, que no nos ha podido quitar el pecado todavía. Ahí está intentando. Nosotros a veces no lo dejamos, a veces como que sí. Pero dijo que el pecado no tenía la última palabra.
Y para decir que el pecado no tiene la última palabra, se quedó Él en nosotros. ¿Y por qué se quedó en nosotros? Garantiza que el pecado no tiene la última palabra. Porque lo venció. Gloria a Dios. Yo soy la única que se pone feliz, yo estoy que brinco, que salto, que me doy polines, decimos en mi tierra, cuajos aquí. Porque lo venció. Es decir, quitó el obstáculo que rompió la amistad. Eso no nos da libertad para pecar. Eso no quiere decir que usted y yo vamos a pecar ahora, todo lo que queramos. No, señor. Eso lo que dice es que siendo nosotros pecadores y Dios vive en nosotros, está, inhabita. Ay, nosotros, ¿por qué no luchamos con el pecado si ya lo venció? ¿Sabe qué me gusta a mí? Ahora me cuenta, Rosita, ya va, porque pierdo la idea. Sí. Porque nos acomodamos. Porque no tengo la confianza y le doy la libertad de que lo haga. ¿Puedo yo vencer un pecado? ¿Un pecado recurrente en mi vida? Claro que sí. ¿Y por qué puedo? Ay, porque yo soy muy santa y paso de rodillas y entro y me pego latigazo. Porque la gracia actúa en mí, es que ya nos la dio. Y nos da dominio. Y me ayuda a descubrir el origen de ese pecado. El origen de sus pecados y los míos, aunque son distintos, espero, está en nuestra historia. Y les dijo estúpidos después de estar en el... Dame un minuto, Rosita, que se me pierde la idea. carne. Dame un minuto, Rosita. Así los trataba Jesús. Estúpidos. Les decía. Entonces, si yo no dejo que la gracia, que Dios, gracia, Espíritu Santo, obre en mí, es posible que yo esté como las personas del Evangelio, dándole al pecado una supremacía en mi vida que no tiene. Ah, pero si yo se la doy, ¿qué cree que va a hacer él? La suya. La va a tomar, porque yo se la estoy dando. Porque no le estoy diciendo a Dios, recuerden lo que hablábamos el primer día, oración. Tu gracia me baste. Me baste tu gracia para este espolón, para esto que me está en la carne pullando. Me baste tu dinamismo, me baste tu amor. Para yo querer vivir como tú. No solo como tú me dices, oiga bien, como tú. Para yo querer ser tú. No como tú. ¿Quién quiere ser? ¿Quién quiere ser tú? ¿Ninguno? Entonces, si recordamos el texto, Jesús toma esos elementos que nos recuerdan del Génesis para hacer una nueva creación y todo el mundo se escandalizó. Y vienen y le preguntan al muchacho, tú no eras el ciego que estaba pidiendo limosna. ¿Y tú por qué estás viendo? Ah, yo estoy viendo porque vino un señor, nunca lo había visto, era ciego. Usted y yo tampoco habíamos visto a Jesús antes. Cuando andábamos por ahí. Ah, nos hablaron de él, nos educaron en colegio de monjas, sí, nos llevaron a misa, la foto de la primera comunión la tenemos guardada, el vestido, todo eso.
Pero nosotros es posible que no lo veíamos. Y entonces, oiga esto, cuando le están preguntando a este hombre, ¿no eras tú el ciego? ¿No eras tú el que no veía y el mendigo? El que contestó. ¿Sí qué? Alguien dijo por acá otro. Yo soy. ¿Y quién se llama así? Aleluya. No se necesitó los sentidos, sino que en la obra de Dios, de Jesús en su vida, en ese momento, y esa respuesta también la dio Moisés en el capítulo 3 del Éxodo, del versículo 11. ¿Soy yo entonces quien tiene que ir? Sí, eres tú. Y esa es la respuesta que tiene que dar un predicador. ¿Soy yo el que tiene que ir? Sí, eres tú. Y cuando me pregunten si yo era el que andaba, el que hacía, el que no andaba, ¿qué voy a contestar? Sí, yo soy, porque nueva criatura en Cristo soy. Amén. Gloria a Dios. Eso no quiere decir que uno tiene que contarle toda la vida a todo el mundo. ¿Cierto? Porque también hay que ser, no esconder, pero sí saber utilizar la historia para acompañar una denuncia o un anuncio. Y eso es propio de nosotros. Ir contando historias. Ir contando testimonios. Bueno, entonces, la gracia es un don gratuito de Dios. Un don gratuito de Dios que no nos merecíamos, pero que en la inmensidad de su amor, Él, para no dejarnos tirados por el pecado, vino nuevamente, se autocomunica para ayudarnos en esto que hemos llamado en estos días y que así se llama, transformación, conversión. Redención. Entonces, si usted sigue leyendo el texto, y le voy a pedir que lo siga leyendo, se va a armar un nudo. Los fariseos están bravos y vienen y le reclaman al muchacho que quién era ese. Y entonces los papás van y le preguntan a los papás, y los papás tienen miedo porque ellos no saben explicar y los van a sacar de la sinagoga. Y lo que quiero decirles es que es muy posible que en este proceso, en este dinamismo de Dios de transformación, nos puedan mirar como raro. Porque al igual que Jesús, queremos tocar al de la lepra y abrazar, e incluso con nuestras manos amasar, hacer un amasijo de amor para darle al que no ve todavía una vista clara. Una vista clara. Entonces, Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, le apareció un señor que sabía mucho. Maestro, escriba. ¿Qué se llamaba? Nicodemo. Voy a hacer un paréntesis. A mí a veces me cuesta quitarme la cachucha de docente. Y a veces me la pongo. Te voy a poner una tareita. Hay que leer textos bíblicos. ¿Listo? Léalos. Me la quité otra vez. Ya puse la tareita. Entonces Jesús, viene un señor de noche y le dice: Nicodemo, maestro, mira, lo que tú haces no lo puede hacer sino un hombre de Dios. Y Jesús le dijo:
Pues si tú nacieras de nuevo, también las harías. Pero, maestro, ya yo estoy viejo, ¿cómo me meto otra vez en el vientre de mi mamá? Nicodemo, ¿cómo es posible que tú no hayas entendido, Nico? Pero si tú eres maestro, Nico, y no has entendido. Y Nico se fue para la casa triste. Porque no entendió. Y luego, como yo decía el martes, con la samaritana. Samaritana, no has entendido, no es en el Jerusalén, no es allá en el monte Garizim. Dios es espíritu, samaritana. Entonces yo tuve esos 5 maridos para nada. Yo he vivido pegada a la ley para nada. Ay, porque nosotros con ese morbo y esa moral. 5 maridos. Y el 6º tampoco. Y entonces, Dios es amor. Y Jesús mismo va a hacer el gran anuncio de que cuando Él se vaya, el Espíritu vendrá. Capítulo 17 de Juan. Padre, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Sean también uno en nosotros. Así el mundo creerá que me has enviado. Esa gloria que me diste se la di a ellos, para que sean uno como tú y yo somos uno. Así seré yo en ellos y tú en mí. Y alcanzarán la perfección. Cuando hablamos de unidad, no es lo mismo que hablar de pensar igual, aunque la unidad también lleva intrínseco muchas veces pensar igual. Pero yo pensaría que unidad es que nada puede romper esa cercanía. Eso es unidad. Y lo que Jesús está pidiendo es que Él quiere ser uno. ¿Con quién? Con nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea, pero ¿para qué? Ahí lo dice al final. Para que alcancen la perfección. Esa es la gracia. Un favor que Dios nos ha hecho, favor, regalo, caris, un favor que Dios nos ha hecho, nosotros no lo podemos hacer por nuestros propios méritos, para que viviendo ese proceso transformador, vayamos alcanzando la perfección. Pero la perfección no son posturas externas, aunque vaya acompañados de ella, porque uno tiene que evidenciar con sus palabras, uno tiene que evidenciar con sus obras, uno tiene que evidenciar hasta con el pensamiento. ¿O le ha pasado alguna vez, y sobre todo a los esposos, que uno le dice al otro, ¿qué piensas? Y el otro dice, nada. Y el otro dice, para no usar otro, algo estás pensando. Y el otro dice, ya vienes tú con tus cosas. Yo no estoy pensando nada. Pero si tú lo dices, que estoy pensando algo, porque ya sabe que se puede venir bochinche. Bochinche decimos en Colombia. Entonces, Jesús quiere, ora, nos vio sufriendo, vino, Nehemías, acuérdense, nos vio sufriendo, el Padre lo mandó, vino, trajo todo lo que necesitaba, palabra, amor, gestos, acciones, para reconstruir. Y cuando ya tuvo que irse, dejó a otros como él, que es el Espíritu Santo.
Entonces, como nosotros no somos como los predicadores de Afganistán, ¿cierto? Nosotros sí le vamos a buscar más intimidad en la oración con el Espíritu. Y como nosotros a veces no sabemos cómo se hace eso, entonces nosotros le decimos al Espíritu Santo, que es maestro, enséñame a ser amigo tuyo, a tener intimidad contigo. Yo quiero ser una contigo. Llegó la rifa. La encomienda del padre Raúl. Nos va a hacer una rifa, mentiras. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos diviniza, porque la gracia es para divinizarnos, para ser no dioses, sino tener la divinidad de Dios en nosotros. Eso da rasquiña, eso como que incomoda. ¿Cómo que yo puedo ser divino? ¿Cómo que yo puedo ser divina? Ahí sale otra vez, tan pecador que yo he sido. Pero Pablo tiene una frase maravillosa, no solo por lo bella, sino por lo profunda. Donde abundó, sobreabunda la gracia. No le estoy dando permiso para que se vaya a hacer pecador, para que sobreabunde la gracia. Pablo, entonces, la gracia de Dios no es otra cosa que la inhabitación de Dios en nosotros. La pregunta que podríamos hacernos, no buscando un concepto, no buscando una idea, sino desde la experiencia que vamos teniendo con el amor de Dios, es si yo estoy dejando que el Espíritu Santo verdaderamente obre en mí para una transformación y una conversión. ¿Y por qué la pregunta de si lo estoy dejando? Porque no va a pasar por sobre mi libertad. La gracia es precisamente para que yo le responda a Dios al llamado que me ha hecho a ser como Él. Por lo menos si somos conscientes, acuérdese, cerebro, pensar, inteligencia espiritual, inteligencia emocional. Me repliego cuando veo que no lo estoy dejando, palabra del teólogo Gustavo Baena, de Colombia, sacerdote jesuita. Me repliego cuando veo que no lo estoy dejando y me vengo a la oración, Espíritu, ¿por qué no te estoy dejando? Si yo quiero. Si yo quiero. ¿Y qué cree que él hace él? Es que ayudar suena como empujón. Y puede ser un empujón. En esa amistad me va dejando saber. Mira, es que aquí hay una herida. Mira, es que acá hay algo en lo que no has pensado siquiera. Mira, pero eso lo da la unidad, que no se consigue de un día para otro y quizás pues tendremos que dejar que el Espíritu trabaje en ella por todos los tiempos. San Irineo tiene una frase muy bella que dice: el Espíritu de Dios purifica al hombre y lo eleva a la vida de Dios. El hombre espiritual resulta de la mezcla de nuestra sustancia, alma y cuerpo, con el Espíritu Santo. Entonces, si eso es así, el Espíritu Santo o la gracia va dejando en nosotros unos efectos o unos regalos
bonito, no. Para no decir consecuencias. Porque cuando uno tiene a alguien en su casa, eso tiene efectos. Ay, hay que limpiar, estar atentos a la comida, ¿cierto? Eso tiene efectos. Tener al Espíritu Santo en nosotros también tiene unos efectos para nosotros. Y es bueno que los miremos. ¿Les parece? Primer efecto. Entender que la única predestinación que tenemos es en Cristo. Me explico. Ay, este marido, pero fue el que me tocó, el que Dios me mandó. Y Dios allá ni me preguntó. Ella estaba muy contenta. Ay, esto, pero bueno, eso así era lo que el Señor tenía para mí. Y el Espíritu Santo adentro postrito tenía para mí. Si Dios lo que tiene para ti es felicidad, alegría, gozo, paz, dominio propio. Un pensamiento que tenemos que dejar que sea transformado es precisamente creer que predestinación es que Dios ya tiene toda mi vida decidida. ¿Alguien lo había pensado así alguna vez? No, no tiene sentido entonces la libertad nuestra. Entonces yo podría ser un títere en las manos de Dios, porque ya Dios tiene todo decidido. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 29. Nos predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo. Nos eligió por amor. Recuerden, no es una elección porque, ay, son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. ¡Epa! Los que están allá, todavía no han dado la respuesta, también han sido llamados. Y la elección no es un tema de que me lo merezca y otros no. Todos nos lo merecemos por una simple y sencilla razón. ¿Cuál será? ¿Cuál amor? Porque Dios nos ama a todos. Dios nos ama a todos. Lo que pasa es que a veces hasta nos incomoda que ame tanto a una persona que me molesta. Lo que pasa es que a veces nos incomoda que ame igual que a mí, que quiero dar esa respuesta y quiero venir y vivir esa experiencia transformadora y tener en cuenta todo lo que en la iglesia él mismo nos ha dejado, sacramentos y todo, y el que no viene también lo ama igual. ¿Y por qué lo ama igual? Ya yo le oré que lo mandara para el pozo profundo, nada. Yo le oré que lo apartara de mí, nada. ¿Por qué lo ama igual? ¿Por qué? Porque lo ama, porque también es hijo en el Hijo, aunque aún no haya dado la respuesta. Y es posible, escuche bien, que su mensaje profético predicador, que sus obras que acompañan ese mensaje, sean la gracia de Dios actuando para que ese o esa den su respuesta. ¿Qué le parece? No se lo estoy poniendo como carga, se lo estoy poniendo como reflexión. Reflexión. Si me permite contarle algo. En la Catedral de Montería, mi ciudad, que se llama San Jerónimo de Montería,
A las 7 de la mañana nos encontrábamos todos los carismáticos en la misa de 7, porque el centro carismático queda a 4 cuadras. Misa de 7 de la mañana, todos los carismáticos, y a las 8 estábamos toditos en el sagrario, en el centro carismático. Alabe y de ahora, ponme la mano. Y un día una prima, una parienta de mi mamá, prima de mi mamá, se me acercó y me dijo, mira, mi papá está muy mal. ¿Será que te vienes con nosotros a la casa para que hagamos una oración? Y yo, claro que sí, con todo gusto. Nos fuimos, oramos, hubo un momento muy lindo. Y yo me salí, me senté en una mecedora. ¿Saben lo que es una mecedora, verdad? Y ellas salieron luego llorando y me dijeron, se murió. Mi hermana dice, cuando esté en una cama, no dejen que se acerque a mí. No la dejen que venga y que hacerme una oración que me manda para el otro lado. Y ella se sentó y me dijo, oye, tu conversión ha sido un regalo para la familia. Y ustedes saben que al pato le gusta el agua, ¿verdad? Yo fui como esponjándome. Y me dijo el Espíritu Santo, desínflate, camina para el sagrario. Señor, ¿por qué mi conversión está siendo un regalo para mi familia? Porque tú eras la piedra que no me dejabas ver. Corrida la piedra. Se va desinflando. Corrida la piedra. Está llegando la vida en Cristo. Que cuando tú me dejas, yo transmito a través de ti. ¿Cuántas piedras están aquí? Muévete, no quiero. Superman, no. Muévete, no quiero. Muévete, no quiero. Entonces, primer efecto, predestinados en Cristo. En Cristo se nos ha dado sino a Él como mediador, dice Vaticano II. Y oiga lo que dice Vaticano II, Gaudium et Spes 22. Yo le doy nombres y cosas así, no porque usted se los tenga que aprender, sino porque a veces es importante que eso nos ayuda como a aclarar, ¿cierto? A comprender. Y para que lea. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe si yo estoy diciendo mentira, si ese es el número. Entonces usted coloca ahí lo que yo acabo de decir, usted va y lee. Para todos los hombres de buena voluntad, así nosotras las piedras no nos queramos mover. Entonces, segundo efecto. Como hemos sido creados a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios, en esa comunicación de Dios a nosotros, el hombre, nosotros, vamos recuperando nuestra dignidad. Dignidad no es orgullo. Conciencia de valor. Pero no un valor que es supremacía sobre la de los otros, sino el valor que Dios nos ha dado. Para Dios somos tan valiosos que no quiso estar sin nosotros. Y entonces, en esa conciencia de dignidad, nosotros en la universidad tenemos una cátedra que se llama Humanismo Cristiano, es la transversal nuestra para la formación de los chicos. Y cuando uno empieza a hacerle conciencia a esos chicos de su dignidad, no es un tema entonces solamente de que dejo de pecar. Qué bueno, pero no dejo de pecar por miedo, sino porque tengo un valor que está derivado de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué será imagen y semejanza de Dios? Que Dios tiene mi pelo. Dios lo libre, no sabe ni el trabajo que me da peinarlo. No.
que reflejamos porque somos inteligentes y tenemos voluntad. Inteligencia y voluntad. Somos libres para amar como Dios ha amado. Amén. Pero para eso entonces necesito decir, amigo, Espíritu Santo, yo no estoy pudiendo. No, es que es que lo cojo de la oreja. No, a mí se me revuelve todo. Mira, yo lo que menos tengo es amor o por esta situación o por esta persona. ¿Qué vamos a hacer? Mejor dicho, ¿qué vas a hacer, Espíritu Santo? Indícame, a ver. Y lo vamos haciendo. Yo simplemente te dejo que me guíes y pondré mi voluntad, mi inteligencia y mi libertad confiando en que tú me vas ayudando. Porque el que quiera amar, ¿qué? Ama y ya. ¿O no? O cuando la mamá decía, no te metas con ese, mamá, yo lo quiero. Ese eres tú que le ves cosas que no tiene. El que quiere amar, ama. Y el que quiere amar como Dios, por voluntad propia, sabiendo que la gracia está obrando, toma esa decisión y empieza a amar. Entonces, por ser imagen de Dios y tener esa dignidad, es capaz de conocerse. Nosotros somos capaces de conocernos, poseernos, porque Dios me posee. Voy a decir una palabrita, ojalá no se escandalicen. Es que yo soy costeña y los costeños somos pensamiento hablado. No hablamos sin filtro, ¿cierto? Pero nos decían, Dios seduce. ¿Y acaso la seducción dónde acaba sino en una intimidad? ¿O no? ¿Acaso la seducción no es en últimas para llevar a la intimidad? Seduce para ser íntimos con nosotros. Entonces, lo cierto es que solamente ese destino sobrenatural que Dios nos ha ofrecido para estar con Él es una vocación que empezamos a vivir acá. Oiga lo que le voy a decir. Puede escuchar al padre Gustavo Baena, sacerdote jesuita, está en YouTube hablando de la espiritualidad. Eso será lo que trascienda, lo que usted y yo hemos amado, lo que usted y yo hemos hecho los unos por los otros. Eso será lo que tenga vida eterna. Y por eso seremos no solamente recordados, sino trascendentes. Es decir, una presencia hasta siempre gozándonos en ese amor. Voy a hacer un pare y continuamos en el segundo tiempo. Dios los bendiga.